a Dios. Sin embargo, dice la palabra que cada una de las buenas promesas que Dios dio a Israel se cumplieron. Ninguna faltaron. Sin embargo, este pueblo, aún viendo un Dios fiel, fue infiel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios, una joven que yo sé que va a bendecir sus vidas a través del contenido que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Sin más, voy a permitir que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Amén, Madeline. Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Felina García. Como siempre, yo siempre doy el mismo discurso. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes para compartir una palabra de bendición. De esas palabras que mientras tú estás ahí hablando con Dios llegan y uno quiere darla. O sea, tú quieres que los demás conozcan lo que Dios te da, que los demás sepan lo que Dios te enseña, y por eso estamos aquí. Sí, es una bendición compartir esta palabra, porque hay momentos que a veces entendemos que tenemos tan poco para dar, o quizás es tan insignificante, pero son palabras tan precisas que llegan justo en el momento correcto, penetran el alma, nos confortan y nos hacen seguir. Amén. Nos dan el combustible necesario para seguir avanzando. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo ha traído combustible a nuestras vidas. Amén. Para seguir avanzando en este camino y en este trayecto. Amén. Que es bien difícil. Así es. Pero es un honor, es un privilegio. Claro. ¿Sabe algo que mientras hablábamos detrás de cámara del tema, recordaba, no recuerdo el personaje en sí, pero esta lectura sí la recuerdo, le habían ofrecido un puesto para servir a la corona, servir en palacio, o sea, una posición, cualquiera que sea la posición, servir en un palacio es lo máximo. Y él comparaba eso y él decía que era una vileza para él rendir su servicio a la corona y desplazar su servicio para el reino de Dios. Wow. O sea, ahí entra la palabra la fidelidad, que un siervo interpreta al reino de Dios cuando se le es revelado. Amén. Quién es y cuál es su función. Así que hoy vamos a estar hablando de fidelidad, y amén, es un tema que yo sé que va a bendecir mucha gente, porque desde ya nosotros estamos siendo bendecidos. Feliz este escenario del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén, gloria a Dios. Mira, hablar de fidelidad, tal vez mucha gente que dice, bueno, ya yo sé eso, pero hay muchas cosas que nosotros sabemos, se nos olvida, el afán, las cosas de la vida, a veces nos desenfocamos. No sé tú, pero en muchas ocasiones nosotros perdemos el enfoque, sí, ya sea por los afanes, ya sea por los intereses, ya sea porque tenemos planes, proyectos, y el enfoque a veces se pierde. Y Dios trae estos temas porque Dios quiere reenfocar a su iglesia. Dios quiere que su iglesia entienda, como me enseñó a mí, qué es lo que verdaderamente importa. A veces estamos enfocados mucho en la proyección, y es buena cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios, pero si descuidamos lo que verdaderamente importa, si descuidamos los fundamentos, esas cosas que nos hacen ser ministros aprobados, la proyección no nos sirve de nada. Como dijo el apóstol Pablo, viniendo a ser yo heraldo de mucho, me pierdo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y no descuidar las cosas fundamentales del Evangelio, los principios fundamentales. Y dentro de los principios fundamentales del Evangelio, yo encuentro la fidelidad. Y ser fiel, dice aquí que es ser confiable, ser firme y ser incondicional. La Biblia nos habla de este tipo de fidelidad de varias maneras. De Dios como Dios fiel, uno de sus grandes atributos es la fidelidad. También nos habla de personas que tienen esta cualidad. Gente que son confiables, gente que son incondicionales, que son firmes en sus decisiones, que son fieles. También la Biblia nos habla de personas que no son fieles. Y también la fidelidad viene a ser un don del Espíritu Santo de Dios. Y Dios es fiel. Eso no está en discusión. Dios es fiel y Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo en ser fiel. Porque como dije anteriormente,
Naturalmente Él lo es. Uno de sus grandes atributos es la fidelidad. Él es fiel y es fundamental de su esencia, de su persona, de lo que Él es. Pero así como Dios es fiel, Dios quiere que nosotros como hijos seamos fieles. Dios quiere que seamos confiables. Dios quiere que seamos gente de compromiso con Él. Dios quiere que seamos personas obedientes. Dios quiere que seamos personas firmes en la profesión que tenemos. En esta fe, en este camino de fe. Él demanda fidelidad. Y sabes, todo compromiso se realiza en base a la fidelidad. Por ejemplo, cuando dos personas hacen el compromiso de unir sus vidas en matrimonio, lo hacen dentro de lo que tiene que ver con la fidelidad. Hay un contrato, hay un pacto, hay un acuerdo, hay un compromiso y se espera que ambos sean fieles. Cuando la persona que casa a los novios le dice hasta que la muerte los separe. Van a estar juntos en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en la salud, en la enfermedad. O sea, se está apelando a la fidelidad. Todo compromiso se realiza sabiendo o queriendo que ambas partes que hicieron el compromiso sean fieles. Es lo mismo que pasa con nosotros y Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo, tú y yo hacemos un compromiso con Dios. Dios se compromete contigo para que tú te comprometas con Él. Y en ese compromiso está la fidelidad. Dios, por un lado, dice, yo soy fiel, yo voy a ser fiel a mi palabra. Pero tú como hijo que has decidido comprometerte conmigo, tienes que ser fiel. Tienes que ser obediente, tienes que ser firme, tienes que ser confiable. Y tal vez se nos olvida, pero Dios demanda de esta generación y de todos sus siervos fidelidad. Y más adelante yo quiero que veamos los beneficios de ser fiel. Este tema Dios me lo dio leyendo un pasaje bíblico que vamos a compartir más adelante, en donde yo pude ver cómo Dios se expresaba sobre uno de sus siervos a los cuales Él consideraba fiel. Y yo dije, wow, verdaderamente que a nosotros nos conviene serle fiel a Dios. No es lo mismo uno que es fiel a uno que es infiel. Y Dios ama a la humanidad. Dios ama a todos, pero los fieles se hacen especiales. Son especiales. Así es. Sabes que al tú mencionar esta palabra, me identifico mucho con esto, porque hay veces donde nosotros podemos decir, ¿y será que Dios tiene favoritos? Yo creo que no, porque la pasión de Dios de mostrar una libertad, de libertar su pueblo, que era Israel, el pueblo amado, ese pueblo escogido, vemos que Dios selecciona a uno y lo llama amigo. Así es. Selecciona a uno que se hace íntimo. Pero vemos cuál es la pasión de este hombre, vemos la trayectoria de Moisés, que no importó nada, absolutamente nada, robó el lugar que tenía Dios en su vida. Y a veces nosotros decimos, pero ¿y en qué yo le estoy siendo infiel a Dios? ¿O en qué? Y hay detalles que los fieles toman en cuenta al momento de pensar en Dios. Así es. Hay detalles que quizás para muchos sea insignificante y tú puedas decir, no, porque eso no es nada. Pero los fieles ven los detalles pequeños y decir, yo tengo la intención de que mi Dios sea agradado. Yo voy a pensar en tomar una decisión direccionada a lo que Él quiere, que Él quiere que yo haga, cuándo quiere que yo lo haga, cómo quiere que yo lo haga. Por eso tú hablabas de un compromiso. Si somos fieles, estamos comprometidos con la sonrisa del Padre. Amén. Buscar donde sea que Dios se sienta agradado. Y vemos que esa fue la trayectoria de Jesús. Yo soy de las que digo, Felina, que Jesús no viene a la tierra solamente a morir. Él vino a derramar su sangre, sí, para redimirnos, para reconciliarnos, para libertarnos, todo eso, para romper la esclavitud del pecado, pero también vino a enseñarnos a vivir. Amén, excelente, wow. Vino a enseñarnos toda buena obra, cómo íbamos a proyectarnos. Y la esencia de su vida es agradar al Padre.
tener detalles para que su vida sea direccionada, para que el Padre se sienta complacido. Y vemos que en los escenarios que aparece Jesús, que está la intervención del Padre, vemos al Padre complacido, aunque el Hijo estaba sufriendo. Wow. Mira, tú dijiste una palabra que me impactó mucho. Él vino a enseñarnos a vivir. Tú sabes que Adán no nos dio mucho ejemplo. No tenemos mucho que decir de cómo vivir según el ejemplo de Adán. Porque Adán lo primero que hizo fue que desobedeció. Dije que la fidelidad va de la mano con la obediencia. Los fieles obedecen. Los obedientes son fieles. O sea que sí, va de la mano. Y este hombre no fue fiel a Dios. Adán no. Por eso entonces, como tú dices, vino Cristo. No solamente Él viene a morir, como dices, sino que también vino a ser ese modelo que tú y yo necesitamos para saber cómo vivir una vida agradable a Dios. ¿Cómo se hace? Porque, ¿sabes? Él vino también a hacer lo que Adán no pudo hacer. ¿Y sabes qué fue? Ser fiel. Adán no supo hacerlo. Adán no pudo. Pero dice Cristo, yo vengo a mostrarles a ustedes que sí se puede. Que si yo lo hice, ustedes también pueden. Y vengo a enseñarles cómo vivir. Es tan así que en el libro de Lucas nosotros vemos muchas enseñanzas de Jesús. Cómo Él se proyecta como el Hijo del Hombre, como hombre, en su humanidad. Y cómo da tantas enseñanzas a los discípulos, enseñándoles cómo vivir. Y si vemos la trayectoria, la vida de Jesús, fue fiel hasta la muerte, dice la palabra. Fiel hasta la muerte, supo ser confiable. Y hay una de las definiciones que dice la fidelidad, confiable. Dios le encomendó a Jesús esa labor y no lo defraudó. ¿Sabes que lo contrario a la fidelidad es la infidelidad? Y muchos de nosotros estamos siendo infieles a Dios. El pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Dios lo llamó infiel, porque no fueron capaces de serle fieles a Dios. Sin embargo, dice la palabra que cada una de las buenas promesas que Dios dio a Israel se cumplieron. Ninguna faltaron. Sin embargo, este pueblo, aún viendo un Dios fiel, fue infiel. Una y otra vez se fue tras dioses ajenos, una y otra vez en el pecado. Y hoy en día muchos de nosotros estamos siendo infieles como fue Israel. Muchos de nosotros estamos siendo infieles como fue Adán. Se nos ha confiado cosas, se nos ha dado mandatos, órdenes y no hemos acatado. ¿Qué hemos hecho? Hemos desobedecido y hemos violado el pacto, hemos sido infieles. ¿Y qué dice Dios? Yo tengo compromiso con los que se comprometen conmigo. Y dijiste una palabra importante que yo la iba a decir aquí. Dios no tiene favoritos, pero Dios tiene un trato especial con los fieles. Y esta palabra puede sonar un poquito controversial. Hay mucha gente que puede decir, ¿cómo así que Dios tiene un trato especial con algunos y con otros no? ¿Sí? No porque Él no te ame, no porque Él no nos ame a todos, no. Es porque hay personas que se ganan ese lugar. Hay personas que se ganan esos privilegios. Hay personas que se ganan ese trato especial. No que depende de Dios, sino que ha dependido de ellos, de su comportamiento, de cómo han vivido y de cuán fieles han sido. No es lo mismo el hijo obediente, el hijo que acata la voluntad del Padre, al hijo rebelde. Así es. Dios se compara como un padre para con nosotros, nosotros como sus hijos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el hijo necio es tristeza de su madre. Ese hijo que falla, que falta, que no es confiable, que no se compromete, que no es firme, no tiene el favor del padre. El padre lo ama, pero hay detalles en los que el padre no lo involucra. Hay privilegios que ese hijo no lo tiene. Los fieles sí, los que obedecen, los que son comprometidos, los que tienen un buen comportamiento. Eso sí.
Y yo quiero que leamos en Mateo. Mateo 25, desde el 14 en adelante, nos habla de una parábola. Todos la conocen, la parábola de los talentos. Y en donde quiero enfocarme es en la respuesta final de estos siervos que fueron fieles. Dice la palabra que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó talentos. Le entregó, dice aquí, talentos, y en otra parte dice sus bienes. O sea, este hombre tiene siervos y esos siervos él le confía talentos, le confía bienes. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. ¿Qué dice al final del cuento? Hay 2 de ellos que en ellos es que me quiero enfocar, porque ya usted sabe lo que pasó con el infiel. Pero yo quiero enfocarme en el fiel, porque yo quiero que esta generación entienda que la fidelidad no ha pasado de moda. Y que todavía Dios está necesitando siervos fieles. Todavía Dios quiere amigos. Todavía Dios quiere gente que le sea fiel. Dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y hay una traducción, la Nueva Versión Internacional, que yo quiero que tú veas cómo lo dice, a mí me encantó. Dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pero si seguimos leyendo, vemos la respuesta del que no fue fiel. Y en resumen, fue desechado. Y dice que lo poco que tenía se le fue quitado. Y de aquí hay mucha tela que cortar. Pero yo me quiero enfocar en esta respuesta porque yo quiero que usted entienda que no es un mito, no es mentira. Los fieles son colocados en posiciones en donde los infieles no. Y a veces tú ves gente en posiciones y en lugares y tú dices, oh, ¿qué pasó? Pues el hijo favorito de Dios. No, no es que es el hijo favorito de Dios. Vamos a ver su trayectoria. Vamos a ver todo lo que Dios le ha pedido. ¿Cuáles cosas le ha negado a Dios? Los fieles no le niegan a Dios nada. Los fieles no hay cosa que Dios le pida que no le den. Entonces, la respuesta es clara. En lo poco me fuiste fiel, te pondré a cargo de mucho más. La fidelidad tiene recompensas, Madeline. La fidelidad tiene premiación. Dios premia a los fieles. Dios coloca en posiciones de bendición, de prosperidad a sus hijos fieles. Así es. ¿Sabe? La fidelidad cuesta, pero vale la pena porque estamos hablando de que tú mencionaste una parábola donde mencionaron a 3 que conforme a su medida, su capacidad de trabajo, de voluntad y también su capacidad de desenvolvimiento, recibieron conforme al reino. Vemos que los fieles tienen la característica de recibir mucho, de ser activo. No quiere decir porque hay gente que puede ser activo y ser infiel, pero en la mayoría de los casos los fieles siempre son activos. Sí pueden haber activos infieles, pero los fieles siempre son activos y siempre están involucrados en la cosa del reino, buscando cómo agradar a su Padre, buscando cómo multiplicar, buscando cómo complacer a su Señor. Volvemos a la palabra otra vez, la complacencia. Cómo entra este joven y se le da 5 y lo multiplica. Él sabía cómo era su amo. Los fieles tienen la característica de conocer a su Señor, de conocer quién es Él, cuál es el comportamiento y qué Él quiere, aunque Él no dé muchos detalles. Así es. Estar totalmente alertas y despierto para el aquí y lo que Dios quiere en aquí y en el momento. Entonces, es el momento donde nosotros tenemos que tener la oportunidad
de decirle al mundo no, de decirle lo que ellos quieren, lo que me quieren ofrecer. Hay un Dios que yo tengo que tener la oportunidad de serle fiel. Y no solamente porque me hagan una oferta, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo le hubiera sido fiel a Dios si yo no tuviera en esta necesidad. Yo le hubiera sido fiel a Dios si yo no tuviera una crisis económica. Tú no sabes lo que es pasar hambre. Y hay gente que ceden a la tentación. ¿Por qué? Porque están teniendo una condición, están vulnerables. Y en su vulnerabilidad dicen, no, porque yo le fui infiel a Dios fue por eso. Por necesidad. Yo quiero decirte que los fieles no conocen condición para su fidelidad. No. Adán y Eva le fueron fieles a Dios. En el paraíso. Fueron infieles en el paraíso. Y Jesús fue fiel en el desierto. Wow. O sea, el escenario no va a determinar, sino tu convicción. ¿Sabes? Escuchaba a un predicador que decía, hay momentos donde nosotros tenemos que prepararnos y medir hacia dónde vamos a ir, porque en estos momentos que nos va a presentar la vida, cuando nosotros estemos calmados, tenemos que estar preparados para las preguntas difíciles, para los momentos donde vamos a estar siendo desafiados, hacia dónde vamos a ser movidos. Y si estamos calmados, nos sentamos y decimos, mira, mi convicción en esta. Por ejemplo, tú hiciste un voto de matrimonio, yo estoy haciendo un voto de tocante a una relación más adelante para formar un matrimonio y ver que yo ahora estoy convencida de que mis pasos tienen que ir direccionados a la fidelidad por el compromiso que va a haber ante Dios y ante los hombres. Desde ya existe un compromiso. Y desde ya, también tu persona hiciste un compromiso ante Dios y ante los hombres. Entonces, ya cuando llegue el momento de cualquier oferta que se presente, ya yo tengo que recordarme esa información que yo grabé. Y así asirme de eso, agarrarme con todas mis fuerzas, que no importa en la condición que yo esté. Ya hubo un compromiso. Entonces, cuando nosotros le decimos que sí al Señor, yo te voy a servir, yo te voy a entregar mi vida, yo voy a ir donde quiera que tú vayas. Entonces, vemos a un Jesús, que me gusta esta palabra, Felina, porque Jesús le dice, alguien lo quiere seguir. Y Jesús sabía el compromiso que era seguirlo. Tremendo. Y le dice, mira, donde va el Hijo del Hombre, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Porque sabía la intención que había entre manos. Ellos querían, Jesús estaba alcanzando mucha fama y a veces ¿sabes por qué a veces nuestra fidelidad, nuestra aparente fidelidad se quiebra? Porque estamos siguiendo a Jesús por las razones incorrectas. Cuando buscamos y seguimos a Jesús por agradarle, por honrar su presencia, no importa lo que tengamos que sacrificar. Ahora, si yo estoy siguiendo a Jesús por una posición, cuando eso se vea afectado, mi fidelidad se va a ver afectada. Aleluya. Cuando yo estoy siguiendo a Jesús por un intercambio de dinero o de salud o de mis emociones o una estabilidad, si eso se ve afectado, mi fidelidad se va a ver afectada también. Así es. Entonces, vamos a analizar en qué posición, por qué se está tambaleando nuestra fidelidad. Porque te voy a decir algo, muchas veces se quiebra y cuando el Espíritu Santo se contriste, eso es lo peor que nos puede pasar, Felina. Mira, todo lo que tú dices se resume en una de las definiciones de la fidelidad. Incondicional. El que es fiel es incondicional. ¿Qué quiere decir la palabra incondicional? Sin condiciones. Tú dijiste algo clave. El que es fiel no escatima la condición en la que está. El que es fiel no está mirando si está en una posición de prosperidad, si está en escasez. Al contrario, la fidelidad se prueba en los momentos de crisis. Ahí es donde Dios verdaderamente ve si somos fieles o no. No hay mejor momento para Dios conocer a los fieles que en los momentos de crisis. Porque en los momentos de prosperidad tal vez, ok, pero en el momento difícil, en el momento en donde no hay nada, como tú decías, mucha gente dice, bueno, yo estaba en un momento difícil, no tuve de otra. Ahí es donde se conoce a los fieles. Los fieles son incondicionales.
Los fieles cuando hacen un compromiso, eso es llueve, truene o vente, yo voy a ser fiel. El que es infiel, a la primera, suelta todo. Suelta todo. Y este compromiso que hemos hecho con Dios es un compromiso que tiene que ser incondicional. Si Él es incondicional para conmigo, yo tengo que ser incondicional para con Él. Y tú sabes, volviendo, esto está poderoso, pero volviendo a la parábola, aquí hay dos palabras que a mí me chocaron bastante, y es confianza y confiable. El Señor tuvo confianza, confió en nosotros, nos entregó de lo de Él, esperando que tú y yo seamos confiables. Y esto me chocó tanto y me confrontó, porque Dios me ha confiado mucho y Él está esperando que yo sea confiable de cada cosa que a mí me ha entregado. Y a veces nosotros vemos nuestro comportamiento y nuestra vida y podemos encontrar que no estamos a veces dando todo lo que tenemos que dar. A veces no estamos siendo responsables con lo que Dios nos dio. A veces no estamos siendo lo suficientemente esforzados en lo que Dios nos dio. A veces estamos siendo como aquel que le dieron un talento y tuvo miedo y lo escondió. Y Dios, habiéndonos confiado tanto, lo estamos defraudando. No estamos siendo fieles. Y yo quiero que esta parte, así como me ha confrontado a mí, también te confronte a ti. ¿Qué Dios te está confiando? ¿Qué Dios te confió? ¿Estás siendo tú confiable? ¿Estás siendo tú fiel a eso que Dios te entregó? ¿Le estás sacando el provecho? ¿Lo estás utilizando o lo estás enterrando? Dios no va a darte ningún tipo de recompensa. Dios no te va a entregar algo mayor si en lo poco que te está dando o en lo poco que te ha dado, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Los fieles son confiables. Así es. Los fieles son incondicionales. ¿Saben? Nosotros solemos poner muchas excusas. Las excusas nos están haciendo a nosotros en muchos momentos infieles. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer por las excusas. Y dice Dios, yo quiero que seas incondicional. Yo quiero que nada te detenga. Yo quiero que las excusas las pongas a un lado. Que no veas la circunstancia, que veas lo que te entregué y lo que eres capaz de hacer con lo que te entregué. Si Dios me ha confiado a mí lo que me entregó, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así es. Nosotros tenemos que avanzar. Sabes que la infidelidad no estanca. Y es una señal, si estás estancado, sientes que no avanzas, sientes que no se está multiplicando lo de Dios en ti, puede ser una señal de infidelidad. Porque aquel que había enterrado su talento, aquel que había enterrado lo que se le había entregado, lo hizo por miedo, pensando que estaba preservando. Y sabes que Dios no quiere que nosotros vivamos prisioneros del miedo, que estemos encerrados, nos entremos en una cápsula y digamos, bueno, yo no quiero fallar, no quiero fracasar en tal área. Y sabes, a veces el miedo al fracaso, a veces el miedo al qué dirán, a veces el miedo a las opiniones, a las críticas, ponemos en una posición, un estándar más alto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es. Y Dios diciéndonos, tengo cosas poderosas para ti, quiero llevarte lejos. Y nosotros, Señor, no, conmigo no. No me siento en la capacidad o no tengo las condiciones, no reúno los requisitos. Y Dios diciéndote, yo quiero hacerlo contigo. Y nosotros no nos abstenemos de disfrutar tantas cosas que el reino de Dios tiene para nosotros. Por simplemente no ser. Y es que esa palabra fiel, yo la considero como nosotros ser enteros delante de Dios. Amén. Ser completos delante de Dios.
presentarnos transparente, presentarnos sin nada que esconder. Hay una canción que me identifica mucho que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Esa simple frase es cuando nosotros vamos delante de Dios, le decimos, mira, aquí estoy. ¿Qué será cuando tú quieres poner condiciones para cumplir el propósito de Dios y que ya Dios sabe todo de ti, aún se queda ahí sabiendo el desastre que tú puedes ser? Wow. Dios está consciente que tú y yo somos vulnerables, tenemos debilidades, pero apuesta a que tú puedes ser fiel. Apuesta a que tú puedes vencer, a que tú puedes resistir en esas debilidades que el Señor le dijo a Pablo. Pablo le está diciendo, miserable de mí. ¿Cómo? Él se está considerando él mismo una persona miserable. Él está diciendo, no importa lo que yo tengo, yo he tenido conocimiento, yo he sido educado a los pies de la gente con más posición respetable, tengo esta ciudadanía, la romana, la judía, y puedo decir que lo que yo he querido tener de manera social, de manera en la estructura, en cualquiera que sea la estructura, yo lo he podido conseguir, pero me siento miserable. Y sabes que a veces en nosotros desvaluarnos son uno de los eslabones o uno de los factores que nos empujan a que nosotros nos caigamos, que le seamos infieles a Dios porque decimos, tú no puedes, tú no vas a hacer eso, tú no calificas. Y es ahí donde el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. O sea, el mismo Señor nos está diciendo a nosotros, tú con mi fuerza puedes serme fiel. Porque quizás hay gente que dice, y es que me voy a presentar como perfecto. Es que esa perfección tú y yo la vamos a conseguir en la presencia de Dios. Que sí. Pero los fieles solamente tienen que estar dispuestos a ser fiel. Quebrarse, sí, pero quebrarse en la mano de Dios. Romperse, sí, pero romperse en la mano de Dios. Y decir nada, es que absolutamente nada me va a separar de Él. Y estar con una convicción y un norte claro hacia lo que Dios quiere y donde Dios lo quiere. Madeline, esto no depende de mí, ni depende de ti. En la parábola vemos que el Señor entregó los talentos. Él le dio los recursos. O sea, ya Dios los recursos para ser fieles no lo entregó. Lo que tienes que hacer, ya Dios lo ha preparado. O sea que sí podemos. Se puede. ¿Cuál es el asunto? Las excusas, el miedo. ¿Qué dijo el que enterró? Tuve miedo. Y lo escondí. Pero esto no depende de ti. Ser fiel, en un sentido sí depende de ti. Pero en cuanto a hacer lo que tienes que hacer, ya Dios ha provisto lo que tienes que hacer. Los recursos para hacerlo. Ahora depende de ti lanzarte. Aferrarte a esa palabra que Dios te da. Ya Dios te dio el recurso, tú ahora tienes que hacer lo que tienes que hacer. En una ocasión, yo no quería predicar la palabra de Dios. No me gustaba. Y yo dije que no lo iba a hacer. Y eso era invitaciones. Y mira que yo no, me negaba. Porque yo lo que quería era hacer otra cosa. Pero en un momento yo me puse a pensar y yo dije, pero ven acá. ¿Cómo yo me niego a lo que Dios me está mandando? Si Dios me está mandando a hacer esto, ¿por qué yo estoy diciendo que no? Es cierto que tal vez no me gusta. Es cierto que tal vez no es lo que yo quiero hacer, pero es lo que Él quiere que yo haga. Y ahí es que viene el precio de la fidelidad. Donde tal vez hay cosas que Dios te está mandando a hacer que no te gustan, no te agradan, pero Él está probándote en eso. Y sabes, a estos siervos, ¿qué dice la respuesta? Él los llevó a una posición mayor. Él los puso en una posición mayor, pero primero los probó en lo poco. Así es. Yo no sé si me están entendiendo.
Pero hay pasos que tienes que dar, que son pasos pequeños de fidelidad, que te llevan a posiciones grandes, que te llevan a mayores recompensas, que te llevan a donde Dios dijo que te llevaría. Pero a veces queremos la palabra de Dios, que se cumpla, que Él sea fiel, pero yo no estoy siendo fiel. Él me está mandando a hacer cosas y yo no lo estoy haciendo. ¿Y sabes qué yo tuve que hacer? Yo tuve que decir no. Nunca más digo que no. Siempre que me inviten a predicar, a mí no me gusta, pero yo voy a predicar. Y hasta el día de hoy, aunque hay momentos que he querido decir que no, honestamente lo digo, no he vuelto a decir que no. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quiero que a mí se me halle fiel. Yo quiero que cuando el maestro me vea, como tú decías ahorita, él sonría. Porque su sierva está haciendo lo que él le está pidiendo. Yo quiero que cuando él me vea, él diga, mira, en lo poco me fuiste fiel, ven, yo te voy a entregar algo más. Pero si yo en lo que él me está pidiendo ahora no estoy obedeciendo, no estoy siendo comprometida, no estoy siendo incondicional, estoy poniendo mis emociones primero, que no me gusta, que no me agrada, que tengo miedo, Dios no me va a llevar a una posición mayor. Dios está probando a sus hijos en esta generación. Dios está viendo cuáles son los fieles y cuáles no, cuáles son los que están dispuestos a dar la milla extra, a poner sus emociones a un lado para hacer lo que el Padre le está pidiendo. Y hay muchos que, lamentablemente, en muchas ocasiones nos hemos hallado infieles. Pero Dios quiere que esto cambie. Y yo quiero recordar 2 hombres de la Biblia. El segundo es mi favorito, pero el primero ha sido maravilloso y es Moisés. Este mensaje que yo estoy hablando nace de este texto que voy a leer. Cuando yo estoy leyendo el libro de Números, que me encuentro con este pasaje, yo dije, pero hay que ser fiel, porque cómo Dios habla de Moisés, para mí fue impresionante. Y yo quiero leerlo porque yo quiero que ustedes también se sorprendan con esto, que vean lo que yo vi. Porque verdaderamente que ser fiel te coloca en una posición especial delante de Dios. No es mentira. Números 12, del 6 al 8, dice, para que conozcan un poquito el contexto, los hermanos de Moisés murmuran acerca de Moisés. Jehová escucha lo que están haciendo y va a donde ellos a corregirlos. Y mira lo que Dios le dice, por cuanto ellos hablaron mal del siervo de Dios. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo quiero que tú veas lo que yo vi. O sea, Jehová viene en defensa de uno de sus siervos. El fiel. El fiel. Mira cómo le dice, cuando haya profeta, no es que yo no amo a esos profetas, claro, yo lo uso, pero yo no voy a hablar con ellos como yo hablo con mi siervo Moisés. Porque mi siervo Moisés ha sido fiel en toda mi casa. Con Moisés yo hablaré cara a cara. Moisés va a hablar conmigo de cerca. A ellos yo le voy a hablar en visión, yo le voy a hablar en sueños, pero a este hombre yo le voy a hablar de cerca. Porque este me ha sido fiel. No critiques al que está en una posición tal vez que tú lo veas un poquito más allá que tú. Dios me enseñó algo unos años atrás y Dios me dijo, mira, no tengas envidia de ninguna de estas personas que tú ves que yo las uso.
que están haciendo grandes cosas para mí. Imítalas. Pregúntales qué han hecho para estar donde están. Y tómalas de ejemplo, pero no la envidies. ¿Por qué? Porque todo el que tú ves prosperando en Dios es porque algo bien en Dios está haciendo. Y no es para que tú lo murmures, lo critiques, para que tú lo envidies. Es para que tú veas y lo tomes como ejemplo. Yo desde que leí eso dije, Señor, yo quiero ser como Moisés. Porque yo quiero que tú hables conmigo de cerca. Pero ¿qué hizo Moisés para ganarse este título de fiel? ¿Qué hizo Moisés para que Dios saliera en defensa de él y para que Dios diga, yo voy a hablar con este hombre cara a cara? Cuando vemos la trayectoria de Moisés, vemos que este hombre fue incondicional para con Dios. Vemos que este hombre no hubo cosa que Dios le mandara que él no hiciera. Entonces, hay que ver a este hombre como un ejemplo de fidelidad que a mí me dejó impactada. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, necesito ser fiel. Porque los fieles tienen a Dios de cerca. Así es. Tremendo, Felina. Esta es una palabra que yo sé que va a cambiar la manera de muchos tener intimidad con Dios. Va a llevarnos a acercarnos más a la presencia de Dios. Para mí fue de muchísima bendición. Yo sé que para la gente que nos está escuchando, bendecimos tu vida en una manera extraordinaria. Gracias al Padre por permitirnos este momento tan grato. Y antes de irnos, yo quiero que tú hagas una oración. Amén. Para que Dios restaure nuestro altar. Amén. Y que podamos ser un altar donde Él pueda morar, que esté listo, que esté adornado, que esté preparado para recibirlo a Él. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser fieles, Madeline. Amén. Hay muchas excusas que ponemos, hay muchas cosas que nos quieren impedir que le seamos fieles, pero como yo dije ahorita, los recursos ya Él nos lo entregó. Ahora nosotros necesitamos ser valientes, esforzados y obedecer. Que ese compromiso que hicimos con Él lo llevemos fiel hasta el final. Yo tengo una amiga que dice que los amigos no se traicionan. Dios es nuestro amigo. Él ha confiado en nosotros. Él sabe que podemos ser confiables. No vamos a traicionarlo. Que Dios nos ayude y nos dé la fuerza de poder ser tan fieles como fue Abraham, que lo llamó su amigo. Así es. Como fue Moisés, que dijo, este es mi siervo fiel y yo hablaré con él cara a cara. Buen Dios que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Eres un Dios fiel. Fiel. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles contigo, para contigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a no defraudarte, a ser dignos de tenerte, a hacer un buen trabajo con lo que nos has entregado, Dios, a honrarte. Yo te pido que la fidelidad sea también parte de nosotros, que aunque sea difícil, que aunque vengan las circunstancias, podamos ser fieles incondicionalmente a ti. Tú mereces nuestra fidelidad y nosotros queremos poder estar en esas posiciones especiales y maravillosas de las cuales disfrutan tus hijos fieles. Padre, que cuando tú vengas puedas hallarnos fieles, oh Dios, y que podamos disfrutar contigo en tu eterna morada. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Poderoso tiempo. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Le invitamos a que busquen en todas las plataformas digitales. Estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Felina García, muchas bendiciones. Dios le bendiga y hasta la próxima.